Bueno, muy buenos días a todos. La invitación esta, o por lo menos esta conferencia de prensa, tiene como objetivo presentar un libro de investigación realizado por Luis Gazula, que me acompaña aquí junto con el diputado Maldonado. El libro está centrado, él lo va a explicar seguramente, en todo lo que fue la causa o el famoso caso Joclender y las implicancias que tuvo esta situación en la provincia del Chaco. Quiero decirle que Luis es periodista, trabaja en un medio de Buenos Aires, que es una radio que se llama FM Identidad. También escribe para Perfil y para Tribuna de Periodistas, que es un portal muy consultado, sobre todo por los políticos, sobre todo, digamos, de la República Argentina. Nos acompaña también el diputado Maldonado. El diputado Maldonado fue el primero en pedir un informe respecto a lo que sucedía con el plan Sueños Compartidos aquí en Resistencia. A partir de este informe se ha generado una suerte de investigación de parte de la Cámara de Diputados de la provincia y otros legisladores. Ustedes deben conocer perfectamente que hemos trabajado mucho con este tema. Le hemos aportado con el diputado Vallejos también, le hemos aportado a los jueces federales de Buenos Aires toda la documentación que nosotros teníamos, y fue muy triste, digamos, la actitud del gobierno provincial de no permitir, a través de sus legisladores del oficialismo en su momento, una comisión investigadora, porque la mayoría del dinero, por lo menos mucho dinero de este plan, pasó por la provincia del Chaco en materia de viviendas, de hospitales y demás. Esto ustedes deben recordar perfectamente, motivó una querella del gobernador en mi contra, la cual he ganado en primera instancia y en segunda instancia. Hay una sentencia de hace 2 semanas atrás. Y bueno, creo que Luis aquí va a presentar o va a mostrarles a ustedes cómo fue el trabajo de investigación que hizo él. Creo que en esta Argentina de hoy, lamentablemente, la justicia no responde a las inquietudes ciudadanas, porque esta causa, como ustedes saben, lo detienen un día a Joclender, al otro día lo sueltan, al otro día vuelven a desviar la causa hacia otro lado, así que me parece que la cuestión relativa a todos los actos de corrupción, lamentablemente, queda definitivamente en la nada. Y si no fuera por periodistas como Luis, o por diputados que trabajan en ese beneficio de tratar de saber qué pasan con los dineros públicos, lamentablemente la gente no se enteraría de nada. Me acompaña también Hugo, él va a explicar después seguramente un proyecto de ley que hace referencia a estas cuestiones de imprescriptibilidad de los delitos que tengan que ver con la corrupción. Y bueno, lamentablemente hoy por hoy estamos en una situación en la cual es una causa muy compleja. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo particular con respecto a esta situación, y le doy la palabra a Luis para que pueda explicar en qué consistió su trabajo de investigación y eventualmente cómo va a seguir esta situación y qué es la información que tiene él, ya que declaró en la causa de Ollarvide hace 2 o 3 semanas atrás. Bien, vamos a escuchar a la palabra del periodista Luis Gazula. De los derechos humanos. Bueno, gracias por la invitación, Livio, diputado. Bueno, sí, como decía Livio, algo que hay que destacar siempre es que se conozcan estos hechos de corrupción negociados, el cinismo, el doble discurso, la doble moral de funcionarios, de dirigentes sociales, de dirigentes históricos de organizaciones de derechos humanos. Básicamente es por alguien que se anima a romper el miedo, alguien que se anima a hablar, a contar, a denunciar casos de explotación laboral, de clientelismo político, algún diputado o algún organismo que se anima a reflejar esta denuncia, este miedo, y algún medio de comunicación, algún periodista que se anima a publicarlo después, en un momento en el que el periodismo de investigación prácticamente está desapareciendo, está muy mal, por las presiones que todos conocemos a nivel nacional y a nivel local en provincias como
como el Chaco, Formosa, todas las del norte argentino, en realidad como todas las provincias de la Argentina prácticamente, en el que el periodismo crítico lo ahogan económicamente y además en presiones no solo económicas, sino directamente físicas y demás. La investigación, el negocio de los derechos humanos, es un libro que nació casi de casualidad. Antes de que estallara el escándalo Joclender, en enero del 2011, conocí por una chica que trabajaba en un barrio muy humilde de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati. Trabajaba como asistente social y conocí a una mujer que había sido empleada de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En enero del 2011 la entrevisté por primera vez, me mostró sus recibos de sueldo, me contó cómo la habían despedido sin indemnización alguna, luego de un embarazo complicado, en la que había faltado varias veces al Obrador de Castañares, que el Obrador de Castañares es el que más dinero manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo, superando los 200 millones de pesos, en un complejo habitacional que nunca se terminó frente a la General Paz. Bueno, esa mujer me contó su historia de vida, que contradecía lo que se decía públicamente de lo que era Sueños Compartidos, como un lugar donde todos iban a tener sus casas, donde todos iban a ser incluidos socialmente, y que tenía sus falencias, sus graves contradicciones. Una mujer que nunca fue escuchada por ningún referente de Sueños Compartidos, ni por Joclender obviamente, y mucho menos por Eve de Bonafini. El caso de Fátima Teresa Vera, que es el nombre de esta mujer que les cuento, se repetía, había muchos casos similares, y luego en mayo del 2011 estalla lo que todos conocemos como el escándalo Joclender, una pelea entre los hermanos, entre Pablo y Sergio, por la cual Sergio abandona la Fundación Madres de Plaza de Mayo y empiezan a salir a la luz su aumento patrimonial, los bienes personales que tenía, el yate, la famosa Ferrari y demás, pero no se investiga, a mi entender, realmente el periodismo en aquel momento, la complicidad política, legislativa, judicial de los organismos de control que hicieron posible que existiese un Sergio Joclender, ¿no? Sergio Joclender fue posible gracias a un sistema corrupto que miró para otro lado, hizo la vista gorda o directamente era socio de Joclender. Al poco tiempo del escándalo yo viajo acá a Resistencia y me entrevisto con algunos funcionarios, incluido el gobernador Jorge Capitanich, que habla de este tema, que su respuesta era que Joclender era un loco, que los aviones no le llamaba la atención, que jamás los había conocido, y sin embargo gran parte de los periodistas locales con los que me entrevisté, la figura muy importante de Rolando Núñez, la investigación de Livio Gutiérrez y demás, contradecían el relato oficial, el discurso oficial. Capitanich se subió a los aviones de Meldorec, se subieron funcionarios del Ministerio de Planificación, se subió Eve Bonafini, se subió Moyano, hubo sindicatos que miraron para otro lado cuando explotaban a los trabajadores, la UOCRA mucho no hizo prácticamente nada, y así fue que se produjo la estafa que todos conocemos, ¿no? Que el resultado es familias que no tuvieron la prometida vivienda, viviendas que no se concluyeron jamás, viviendas algunas sobrefacturadas, de mala calidad, y que en 10 años veremos cómo están, ¿no? Hace poco me contaba uno de los arquitectos que trabajó acá en el Chaco, que el sistema estaba hecho, el sistema MDUE, estaba hecho para las casas volverlas a acondicionar, a refaccionar 5 años después. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque no es lo mismo el sistema de viviendas hacerlo en Bariloche que
en Resistencia o en El Impenetrable o en Misiones y demás, por las condiciones climáticas. En fin, el negocio de los sueños compartidos no es solo el escándalo Joclender. En estos últimos años, a mi entender, se ha puesto de moda un discurso que tiene contradicciones con la vida real, que se cae con la práctica, ¿no? En el sentido que se abren museos de la memoria, se hablan de las víctimas de los años 70, mientras que se violan los derechos humanos del presente. Es muy llamativo lo que pasa con la presidenta cuando habla de los derechos humanos en Merlo, con el intendente local, Raúl Otacé, que persigue a todo aquel que piensa distinto. Los políticos opositores o los periodistas se reúnen en sus domicilios privados con nombres o identidades falsas, como si estuviésemos en los 70, por la persecución que existe allí, o hablan de los derechos humanos en Formosa con Gildo Infran y persiguen a los pueblos originarios. Bueno, el Chaco es una provincia emblemática porque se manejaron 425 millones de pesos, más de la tercera parte de lo que manejó Sergio Joclender, Eve Bonafini y el Ministerio de Planificación con Sueños Compartidos. 1.265 fue el total. El Chaco es una provincia en la que casi terminan a los tiros Joclender, la banda de Los Pochos, que eran 30 matones que vinieron desde Buenos Aires para justiciar a Emerenciano Sena en la época de Semana Santa del 2009. Es la provincia en la que afloran también dirigentes sociales con contradicciones increíbles como Sena, Tiso Talavera y demás. No es la única provincia, obviamente, pero es la provincia también en la que construyen, como dice Capitanich, construyen todos. Tienen lugar todos, tienen lugar hasta Raúl Castells, como me decía él cuando lo entrevisté para el libro. Pero, bueno, con una corrupción que es innegable. Para el libro hay un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos que confiesa en off, lástima que lo diga en off, ¿no? Que iban mitad y mitad, que había una tasa de retorno, obviamente. Hay una arquitecta también que estuvo a cargo de las obras que lo reconoce, que dice que toda la obra pública en la Argentina existe la tasa de retorno, que no lo puede... ¿Dentro del informe figuran los nombres de responsables del gobierno provincial que están involucrados en esto? No, porque violaría el off. No puedo dar el nombre porque la entrevista es en off, pero bueno, hay un periodista local que estuvo y fue testigo de eso y se quedó sorprendido igual que yo, ¿no? Que lo reconozca alguien así, sin necesidad aparte. Declaré con Ollarvide el 1 de febrero del 2013, el día que se reabre la actividad judicial luego de la feria. Ollarvide me felicitó por el libro. Hay un capítulo dedicado a la justicia, a la complicidad de Ollarvide. No sé si habrá leído ese capítulo. Pero bueno, muy correcto. Me hizo una pregunta puntual acerca de los proveedores de las empresas de construcción en el Chaco. También me preguntó si había viajado a Bariloche a ver los obradores. Algunas preguntas bastante ingenuas que uno después se pregunta, después de 1 año y medio de investigación, cómo puede ser que un juez con todo el poder que tiene un juzgado federal, que es el que, o sea, si jugamos a la lotería se la gana Ollarvide porque todas las causas caen en ese juzgado, no tenía esa información, ¿no? Si conocía las rutas de los aviones, los vuelos internacionales y demás. Y declaré, no pasó nada, o bueno, a los 15 días quedaron detenidos los hermanos Joclender. Yo creo que por el contexto político había que tapar algo, había que ganar la tapa de los diarios ese día. Menos de 20 días después los Joclender fueron liberados nuevamente con una resolución de la Cámara muy crítica de Ollarvide. Votaron 3 votos a 0, o sea, todos estuvieron de acuerdo en que era una aberración jurídica que los Joclender fuesen detenidos otra vez.
y creo que depende el contexto político de si queda impune o no. Depende, porque la Argentina es muy cambiante. El día de mañana Cristina pierde una elección legislativa y Ollarvide tiene un as en la manga y queda como el paladín de la justicia. No es ningún tonto, alguien que permanece durante tantos años como juez, que ha zafado a muchísimas investigaciones que lo involucran, desde su vida, enriquecimiento poco claro de su patrimonio, hasta su vida personal, con el escándalo, lo recuerdan, ¿no?, de Garbellano, de Spartacus y demás. Así que no sé cómo terminará la causa. Me parece que Ollarvide no se enfoca en las reales implicancias políticas que tiene Sueños Compartidos, o que tuvo Sueños Compartidos y que sigue teniendo, porque a la salida de los Joclender hay nuevos Joclender dentro de la fundación, una fundación que sigue manejando muchísimo dinero. Hace poco salió publicado lo que se dio en pauta oficial, en pauta publicitaria en enero, en el primer semestre del 2012, y Radio Mitre del Grupo Clarín, que es la radio más escuchada con Radio 10 en Buenos Aires y en todo el país. No defiendo al Grupo Clarín para nada, ¿no?, pero le dieron 200.000 pesos y a la Radio de las Madres, que la escucha muy poca gente, recibió 1 millón de pesos. Cuando yo escribía el libro recibía 500.000 pesos, o sea que le está yendo cada vez mejor. No solo recibe platas de ese lado, sino desde distintos organismos, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Presidencia. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es cooptación? Bueno, a mi entender es una cooptación económica y simbólica. Mientras que algunos dirigentes sociales y dirigentes de organismos de derechos humanos se animan a mostrar, a investigar, denunciar algunas contradicciones del modelo, caso Tragedia de Once, caso Pueblos Originarios, caso lo que pasa con el periodismo y demás, otros aplauden, están en primera fila, se suben a los aviones y no alzan la voz para ninguna crítica. Luis, ¿dónde se puede conseguir estos textos? ¿Cuáles son los valores de estos libros? ¿Cómo pueden hacer para las personas que puedan acceder a adquirir estos textos? Creo que están todas las librerías del país. En el Chaco costó conseguirlo, cuesta conseguirlo en el interior, por lo general son tiradas muy chiquitas y se agotan. Creo que está en la librería de acá a la vuelta. Acá hay algunos libros y... Sí, ¿Luis, tenés o tuviste miedo al investigar? No, eso es algo... Me parece que eso es un mensaje que habría que darle a la sociedad, o sea, que apoyar al periodismo que investiga, no tener miedo, fundamentalmente el que es víctima, ¿no?, porque a veces les cuesta dónde acudir, dónde hablar. A mí en el juzgado de Ollarvide me decía, ¿cómo tenés tal información? ¿Quién es tu informante en tal cosa? Y bueno, les digo la verdad, muchachos, o sea, hay mucha gente que en Ollarvide, en ustedes, no confía, porque el accionar de la justicia a veces investiga a la víctima que al victimario. Pero bueno, me parece que el miedo hay que vencerlo de alguna manera, porque si no vamos a estar siempre así. Sí, pero no les doy importancia. Luis, considerando que la provincia de Chaco, básicamente como nosotros conocemos, hace muchos años se venía incluso denunciando la existencia